Segunda Guerra Mundial, la convención de Yalta, si mal no recuerdo. Eh, Cuando se van a repartir el botín de guerra entre Rusia, Inglaterra y Estados Unidos, Rusia sintió que se le estaba engañando. ¿Quiénes fueron los que se dieron cita? Joseph Stalin, si mal no recuerdo, Winston Churchill. Ah, ¿y quién más? Por el gobierno norteamericano fue Truman, creo yo que fue, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces tenemos a los tres gobiernos ahí. Y uno se sintió engañado. Nunca vamos a saber la realidad de si fue verdad que lo engañaron o no, porque tú hablas con Rusia y te dice que lo engañaron, y tú hablas con Estados Unidos e Inglaterra y dice que no, que Stalin lo quería engañar a ellos. Y estamos hablando de países, o sea que eso, tú tienes un precedente bastante bien registrado a nivel histórico, hasta el punto de la contienda, no así el origen. Pero la verdad es que eso es prácticamente la razón de ser de todo ese tipo de intervenciones. Tú tienes que darle atrás a la historia para que tú entiendas, principalmente la de Venezuela, perdón. Tú tienes una serie tú tienes un mercado interno en Venezuela y tienes un mercado externo. El mercado interno solamente de Venezuela era bastante productivo y rico. Sí. O sea que los productos que consumía el propio pueblo venezolano daban para crear toda una riqueza económica para cualquier país. La mayoría de esas compañías, sea en su totalidad o en gran parte de su capital accionario, de sus acciones, pertenecían a compañías norteamericanas. ¿Qué fueron las compañías que en el año 2007, si mal no recuerdo, Chávez sacó de allá a través de lo que él llamó la estatización de las empresas venezolanas? Porque él decía, y él no estaba loco en eso, y yo no soy chavista, que cuando tú tienes una compañía extranjera vendiendo allá, el dinero sale. Y es verdad que sale. Cierto. Sale hacia la casa matriz. Eso es cierto. Y que gran parte de ese dinero, en lugar de reinvertirse allá mismo en Venezuela, lo que estaba haciendo era que se comercializaba en Venezuela, pero su destino final no era Venezuela. Es el mercado interno. El externo, que es el del petróleo, no es el único tampoco. Tú tienes un estado que es rico en otros minerales que nunca se mencionan. Por ejemplo, tú tienes oro, tú tienes plata, tienes hierro, y tienes uno muy, muy, muy interesante en Venezuela, que hablando con un amigo mío, porque esta discusión la hemos tenido antes, me lo recordó, que es el coltán. Y yo te voy a leer lo que es el coltán. Eso, oye. El coltán en Venezuela es un recurso mineral importante, principalmente en el estado Bolívar. Por su extracción es mayormente ilegal, generando un mercado negro con participación de grupos armados y generando graves impactos ambientales como deforestación y contaminación, afectando ecosistemas y comunidades indígenas, siendo contrabandeado a través de la frontera con Colombia y mezclándose con minerales legítimos en la cadena de suministro global para la industria tecnológica. Característica del coltán es la abreviatura de columbita y tantalita, un mineral opaco del que se extraen niobio y tántalo. El tántalo es clave para fabricar condensadores en electrónica, móviles, computadoras, por su capacidad de almacenar carga eléctrica en poco espacio. Pero nadie está hablando de volver a ese hombre para allá. Pero de nuevo, tú tienes... Venezuela tiene bajo dominio socialista, si se quiere, desde finales de los 90. Sí. Y yo le he dicho antes, tú tienes cosas que antes era imposible su producción, que gracias al avance tecnológico de toda esa década, hoy en día son productos de primera línea. Fíjate el coltán, cuando inició el chavismo en Venezuela, no estábamos hablando de una producción masiva de dispositivos como la que tenemos ahora. Le hace que ese coltán que está ahí enterrado vale oro, ¿eh? Sí, es más importante que el petróleo. Exactamente, mucho más importante, porque mira, todos tenemos dispositivos electrónicos y de eso que se está hablando ahí. Entonces tú tienes que hacer un replanteamiento y un levantamiento nuevo del potencial económico
de Venezuela, tanto en el mercado interno como en el externo, más allá del clásico petróleo, pues estamos hablando de una era en la cual se está buscando una fuente de energía para los vehículos eléctricos. Sí. Se está experimentando con sales, así peladita como está. Se está inventando con el litio, ya que es una forma mucho más depurada, y se está inventando con otras sustancias. A ver cómo se almacena más carga en menor tiempo hasta en los mismos vehículos. Ese interés estratégico a nivel de mercado nacional e internacional, ese levantamiento, toda esa potencia lo hacen constantemente. Porque eso es lo que lo mueve a seguir o no las relaciones diplomáticas y comerciales con los otros países. Eso es lo que lo mueve. Bueno, no estamos de acuerdo en idiosincrasia, pero podemos mandar un encargado económico para nosotros comercializar con ellos. Bueno, yo te voy a poner el mejor ejemplo, el clásico. Europa, hasta donde yo sé, no se ha podido poner de acuerdo en una constitución en común, pero tienen más de 4 décadas negociando como bloque. Sí. Sí. Entonces, ¿qué te dice eso? Que a nivel internacional, fuera de todo el romanticismo ideológico, y no estoy diciendo que esté mal, pero comparado con la necesidad económica, pasa a segundo plano, porque lo primero que necesita un pueblo es su alimentación, Claro. su salud, la garantía de su subsistencia. Eso es lo primario. Y hablando sobre ese orden, ya la óptica es totalmente diferente y todo se tuerce y cede ante ese orden. Es que obligado, ellos no le preguntaron a Maduro si se quería ir, ¿verdad que no? Y aún se lo hayan preguntado y él haya dicho que sí, ellos hicieron el transporte físico, quisiera él o no quisiera, tuviera de acuerdo o no tuviera. Pero lo cierto es que ellos necesitan algún tipo de estabilidad para colectar ese beneficio económico que ellos quieren. Y no solo son ellos, pueden llegar a acuerdo con todos los otros, para no tener un conflicto mayor, porque de eso se trata. La repartición de los mercados. Y nadie se queda afuera, porque no existe un país autosuficiente. Y Pero yo le pongo a todo el mundo el ejemplo de China. Yo no me acuerdo si fue a Roberto Rosario, que nada más por el cáncer no sabemos por qué no está siendo procesado. Ninguna de la gente de Leonel está siendo procesada. A pesar de que el Ministerio Público llegó y había engavetado, muchos de ellos míos también, 326 expedientes de corrupción que lo dejaron engavetadito. Pero la cosa es, para que tú vayas sabiendo, la cosa es que se hace el comentario en una semanal y dice Luis Abinader que yo tengo 70 y pico de millones de dólares, pero yo quiero que él me lo enseñe, que si me lo enseña, le doy el dinero. Ay, sí, yo recuerdo. Pero él lo declaró. Pero oye, Pero él lo declaró. exactamente, él agarró y lo declaró. O sea que Él no sabía lo que declaró. yo no sé por qué exactamente, él no lo sabe. Él se incomodó. Yo puse ese video en un programa, en un segmento que yo tenía en Somos Pueblo, de lo incómodo. Y yo puse, pero él no se acuerda de su declaración jurada, y puse él mismo la declaración jurada. Es falsa. Y digo yo, ¿cómo es posible que tú no te acuerdes del dinero que tú mismo pusiste en tu declaración jurada? Y tú te quedas una pieza. Y digo yo, y lo grande del caso es que de este grupo malvado no apareció uno y le dijera, pero presidente, mire, aquí está la prueba, usted mismo dijo que tenía ese dinero para que me lo transfiera. Que no entendamos. Nosotros teníamos a la franca relaciones comerciales con el gobierno venezolano antes de la prohibición, porque la verdad sea dicha. Las relaciones comerciales de nosotros antes de la prohibición eran totalmente legítimas y abiertas. ¿Verdad que sí? Como Sí. la venta de acciones de la refinería del petróleo dominicano a ellos, y nosotros éramos beneficiarios de Petrocaribe. Eso se trató inclusive en foros internacionales. Y estamos hablando desde que Chávez estaba vivo, que, bueno, tú te acuerdas la histórica escena en la cual Leonel Fernández agarró y arregló al presidente de Colombia con Hugo Chávez, que había un lío entre la frontera tripartita, vamos a llamarle, feo, entre Colombia y Venezuela. Estaban agrios, y fue verdad que el que lo arregló fue Leonel. Pero desde ese momento, el flujo de capital venezolano aquí, y antes, porque aquí se dio una de las tantas que se siguen dando, la última fue en el 2023, reuniones del Internacional Socialista aquí. Sí. Y en la reunión de 1982 estaban presentes Carlos Andrés Pérez, ya expresidente de Venezuela, Felipe González, recién electo presidente de España,
y se encontraba Salvador Jorge Blanco, presidente recién electo en República Dominicana. Le hace que el vínculo a nivel estatal y financiero entre nosotros, Venezuela y España, está en récord desde ahí, y te recordaré que hoy en día Felipe González es nacionalizado dominicano, Sí. buena y mala, desde hace más de 40 años. Aquí se casó en Capcana el nieto de la única hija que tenía Franco con la hija del banquero más grande de Venezuela, le decían el banquero de Hugo Chávez. Se esperaba la presencia de Hugo Chávez aquí en la boda. O sea que ese intercambio está sumamente bien documentado. Y que Maduro tenga villa aquí o no tenga villa aquí, no es una cosa que debe de impresionarte, porque el flujo de dinero que nosotros hemos manejado, tanto español como venezolano y haitiano, la verdad es que eso mete miedo, ¿eh? Tanto de cosas buenas, negocio legítimo, como de cosas malas, ilegales. Lo hemos manejado todo. Y te voy a hacer una pregunta. Imagínate que el pueblo venezolano, ahora, sin decir quién lo está gobernando, empieza a recibir bienestar económico, los servicios por lo que paga, educación, todo, Salud. salud, todo lo que en realidad le hace falta. Libertad, sobre todo. Libertad. Ujú. Más allá de la que la misma persona precise como libertad, porque hay gente que pasan su día entero totalmente indiferente de todo tipo de opinión pública y se desarrollan, ejecutan su actividad económica, y eso para ellos es la libertad, el hecho de poder ejercer su vida sin ningún tipo de traba, siempre y cuando no cometa actos ilegales. Imagínate que eso suceda en Venezuela ahora mismo. ¿Tú crees que habría algún tipo de preocupación por el proveedor de eso? Entonces, desde ese punto de vista que tú tienes que verlo, que lamentablemente lo van a tener que poner en pausa, porque el primer problema que tiene Venezuela es económico, y son esos servicios. Y si tú te estás muriendo de hambre, yo dudo que tú puedas ejecutar una venganza algún día, porque tú te vas a morir de hambre antes de ejecutar. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Da tu deseo de venganza para tú irle por encima a la cobertura de tu necesidad y la de tu familia. No. Es lo que tienes que preguntarte. Porque ahora mismo no hay una estructura que coja Venezuela. No la tiene Corina, no la tiene ninguno en realidad. Dar un Estado significa el movimiento precisamente de esas empresas, de esos servicios, de lo que fuere, que ahora mismo, aún de manera precaria, están alimentando al pueblo venezolano y deben de aumentar su flujo para que le llegue de manera idónea. ¿Verdad que sí? Hasta que no se encuentre la estructura capaz de tomar el control de la parte pública, estatal y privada de Venezuela, tiene que haber alguien que mueva eso. Pero ahí volvemos entonces al voto. Que no estoy de acuerdo con él, pero tiene que verlo como actividad económica per se. Y te voy a decir esto, mira. ¿Tú conoces el banco HSBC? Sí, sí, adecuado. Ok. El banco HSBC era hace 4 años, no sé si todavía lo es, el banco más grande del mundo, con sucursales en todo el mundo. Y hay un documental muy interesante que pasaron en Netflix, se llama Dirty Money, Dinero Sucio, Oh, sí, sí, sí. donde hay un capítulo para el banco HSBC. La CIA se da cuenta de que a través de sucursales del banco HSBC, el narcotráfico y el terrorismo están ingresando fondos de Estados Unidos y que estaban vulnerando la medida de seguridad, porque para los sistemas digitales Ángel Martínez y Ángel Martínez punto no es el mismo nombre. No son. Entonces te ponían Ángel Martínez punto, y aún tú estuvieras en la lista, el punto hacía que el sistema te pasara como otra persona. La cosa es que la CIA agarra, se contacta con el FBI y hacen operativos en las sucursales de ese banco en Estados Unidos. ¿Quién tú crees que llamó? Fue directamente de la Casa Blanca que llamaron y dijeron, deje esa gente tranquila. ¡Tirí! No, pero ¿cómo va a ser que el terrorismo, que están matando norteamericanos y yo Nada. qué sé cuánto? Nada. Deje esa gente tranquila. No, pero que yo qué sé cuánto. Dijo, oye lo que te voy a decir a ti, para que tú entiendas. El máximo representante de ese banco aquí en Estados Unidos dijo que si nosotros seguíamos jodiendo en dominicano, se iban a retirar de aquí.
¿Y tú sabes cuál es el problema de que ese banco se retire de aquí? Es verdad que los terroristas lo utilizan. Es verdad que los narcotraficantes lo utilizan. Pero también nosotros lo utilizamos para pagar nuestras contrataciones e intercambio en el extranjero. Ya tú estás entendiendo lo que significa ese banco para nosotros. Deja a esa gente tranquila. Y lo dejaron tranquilo. ¿Qué te quiero decir? Que todas esas cosas, criminales o no, son actividades económicas que a lo largo de los años han creado un flujo de capital que al volverse constante ha pasado a ser parte de la economía mundial. Ay, santo Dios. Tú quieras, eso es como el superbillete. ¿Tú no sabes lo que es el superbillete? ¿Qué es lo que es? El dólar. Fue una falsificación que se hizo de los billetes de $100 porque, según especulan en Estados Unidos, al Shah de Irán se le dieron las máquinas para imprimir billetes durante la dictadura, que era una contratación con Estados Unidos de la fabricación del dinero. Y las máquinas se perdieron junto con la placa. La cosa es que el billete va evolucionando en medida de seguridad, pero un solo atraso no hace que el dinero se invalide. E hicieron una falsificación tan buena que pasó por real en todos los bancos del mundo. Sistema financiero mundial con billetes de 100 falsificados. Wow. Pero eran falsificaciones que ellos especulan que se hicieron con esa maquinaria. Ay, Dios mío. ¿Cuál fue la decisión que tomaron? No, vamos a pasarlo por válido, porque imagínate tú, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponernos a recoger la divisa de nosotros junto con el superbillete. Entonces se va a perder la fe en la economía de nosotros. Entonces va a ser peor el daño, va a ser peor la solución que el presunto daño que nosotros queremos corregir. Y así se quedó. Tú tienes que tomar en cuenta eso cuando tú hablas de la economía de un país con una posición importante dentro de los mercados internacionales. Porque a pesar de la prohibición de Venezuela, Venezuela sigue teniendo el mismo potencial que tenía. Y es un activo aquí donde sea a nivel mundial. Yes. Y eso es el primer orden. El otro es secundario. Y si no hay una estructura que maneje Venezuela, la que está en sitio va a tener que hacerlo. Porque la verdad sea dicha. Y yo he estado en un país paralizado. Yo tuve un golpe de estado en Haití. Iba por el cónsul general de la República allá. Sí. Y yo sé lo que es un país sin comida, sin agua, sin luz, sin nada. Es difícil. ¿Entiendes? Entonces, no se puede permitir eso porque tú lo que tienes es caos. La gente desesperada por hambre se tira a la calle, empieza a destruir cosas que tú tienes que reconstruir. Sí. Y empieza a dañar sistemas que va a haber que reconstruir precisamente para dar el servicio a ellos. Ya eso es inaceptable. Y la verdad es que ninguno de los países opositores tiene una estructura capaz de manejar el Estado venezolano. Así que mientras tanto, vamos a tener que manejarlo con ellos. Claro, como se está haciendo, y a medida al paso se van a intercambiando uno con otro. Y si ellos son inteligentes y obedecen a su nuevo amo, puede ser que se queden ahí. Aquí tengo yo el gabinete completo que va a manejar Venezuela. Sí. No. Míralo aquí, mira, ese es el ministro de Finanzas, ese es el ministro de esto, ese es el ministro del otro. Ella no tiene eso. Si ella lo tuviera, estuvieran en sitio hace rato.